España no es racista. O eso dice una mayoría exacerbada que se las da de entendida. Suponemos que para ella ni los 9 campos de internación para extranjeros que se erigen en el Estado español, ni los pelotazos de goma de la Guardia Civil que condenó al ahogo a 14 personas en el Tajará en 2014 eran racismo. Tampoco debe ser discriminación las palizas neonazis, la persecución a los menores extranjeros no acompañados, las muertes en el Mediterráneo o los perfiles por los que la policía te para si tu color de piel no casa con su idea de persona. ¿Y qué son los casi 40 crímenes de odio denunciados desde 1990? Y los que nunca llegaron a oídos de la justicia. Parece ser que de todo menos racista. Igual que la ausencia del derecho a voto, la ley de extranjería o la pobreza y la falta de oportunidades para todas aquellas personas que no son ni blancas ni españolas. Y a lo que se suman las estatuas, los libros de texto hablando de descubrimiento y no de genocidio, los estereotipos y prejuicios del cine y los medios, los desprecios, los comentarios o las miradas. Y si no lo han notado, trato de ser irónica. Hoy es 12 de noviembre, hace 28 años, un guardia civil y 3 menores asesinaron en Madrid a Lucrecia Pérez Matos, una migrante dominicana. Fue reconocido como el primer caso de asesinato racista en el Estado español. También hoy es el día en el que las comunidades migrantes y racializadas de todo el territorio salen a la calle en contra del racismo institucional. Y en Coinet TV tenemos la oportunidad de escuchar a diferentes activistas antirracistas que combaten día tras día un problema estructural que muchos se niegan a aceptar. Bueno, el racismo es el sistema que establece que por el color de piel hay unos privilegios para unas personas. El racismo son muchas cosas, ¿no? Y que es algo estructural, es algo aprendido y por eso también puede resultar tan difícil erradicarlo, ¿no? Porque si es una cosa que dices, bueno, es algo material o es algo físico o algo, pues dices, bueno, lo quitas y ya está, ¿no? Pero algo que está aquí es más difícil de quitar. Que es un sistema de opresión que se instaura sobre todo a partir de la invasión de España en América Latina, en la Vía Yala, y que lo que hace es fundamentar que hay unas razas, que en este caso sería la raza blanca, que está mucho más evolucionada o tiene mucha capacidad racional, por lo tanto tiene la categoría de ciudadanía, y luego animaliza el resto de las razas o de las personas que tienen otro color y por lo tanto justifica toda la esclavitud y toda la explotación de la mano de obra y de los recursos del resto de la población del mundo. Es estructural, está prácticamente en todos los ámbitos. Algunas veces, como el caso de Estados Unidos, pues puede hacer que se mire más o que los medios lo potencien más, pero realmente existen todas las vidas, prácticamente de las vidas migrantes y racializadas, que donde estemos prácticamente lo sufrimos. El racismo está basado históricamente, pero además teóricamente, en ese hecho histórico de la colonización de la Vía Yala, de América. Tiene que ver pues, con los poderes políticos y económicos que hay a nivel mundial. Y en este caso tiene que ver con el imperialismo porque se ha justificado siempre que los grandes imperios o Occidente en este caso, que no solo se reduce a España, también Estados Unidos y todos los países que se denominan como desarrollados, puedan seguir explotando el sur global. El movimiento antirracista tiene mucho trabajo porque ya no es solo la educación, pero es que también son las políticas, ¿no? Y eso está vinculado con la ley de extranjería y la idea de que somos menos personas o personas sin derechos quienes están en situación irregular, que además se les nombra como personas ilegales. La ley de extranjería es una muestra de ella. En los centros de internamiento también, o sea, que se lleven a personas solo por no tener papeles y que se les encierre en unas cárceles, prácticamente no es algo normal, ¿no? Lo han normalizado. Por ejemplo, que las personas tengan que esperar 3 años para poder hacer sus papeles y de alguna manera el sistema te esté obligando a trabajar en la economía sumergida y sin derechos, eso es racismo. Porque quienes, por ejemplo, están realizando esos trabajos más precarios somos las personas migrantes. Y desde ahí existe una mirada racista porque nuestras vidas parece que no valen lo mismo que otras personas. En los ojos del gobierno español y a la administración española,
Si una persona que no tiene papel es que no existe, es ilegal, no hay ninguna ayuda que le llega, que le puede explotar en cualquier momento, que no tiene ningún derecho, no puede hacer una denuncia ni nada, porque si no tienes papel es que no puedes ir a la policía para denunciar, aunque te roban, aunque te vean en la calle. Y es que no les consideran ni como personas. Regularización ya lo que exige son papeles para las casi 700.000 personas, ¿no? Que están en el Estado español sin papeles. Yo creo que 600.000 personas viviendo en un país y no les consideran como humanos, no hay ningún tipo de ayuda que les llegan. Yo creo que eso es una situación, es alerta roja de nivel 3, ¿no? Como no existen delante del Consejo del Estado, pues mira, lo que pasa, pues la gente les explotan, porque hay muchas personas, empresarios en los campos que están explotando a la gente sin papeles y les pagan lo que les da la gana, porque no pueden denunciar, no pueden reclamar. Porque si no tienes papeles no te alquilan, ¿no? O te alquilan pues lo más básico, lo que nadie quiere, ¿no? Lo más precario, no tienes trabajo, porque además esto es muy gracioso porque tú si no tienes papeles no tienes contrato laboral, si no tienes contrato laboral no te hacen los papeles. Entonces, como, ¿qué me quieres decir exactamente, no? Entonces, una persona que viene a un país y no le das papeles y lo está explotando en el campo, en trabajos de hogar, los puestos más precarios, además no tiene papeles, no le das asistencia sanitaria, ni todo lo que es lo básico que tiene que tener una persona, a esa persona lo estás tratando, bueno, como si no fuera una persona, ¿no? Como decía Frantz Fanon, el ser y el no ser, pues está siendo el no ser. Aquí en el Estado español, las mujeres que están trabajando en el sector de los cuidados prácticamente son mujeres migradas o racializadas también. Prácticamente porque como no existe una forma de tener otro trabajo y que también el sistema, por ejemplo, no reconoce los estudios realizados en los países de origen, pues nos obliga a trabajar en el sector de los cuidados. Es la única forma, digamos, como podemos estar, ya que no se puede hacer un contrato laboral si no tienes los 3 años y si no tienes papeles. Entonces, trabajar en esa economía sumergida, decir, un trabajo de interna, que son, digamos, la mayoría de trabajos que se hacen cuando no tienes papeles, son, digamos, trabajos que se realizan de mayor de 12 horas, por ejemplo. Trabajos para nosotros en una semiesclavitud, ¿no? Y que también se tiene una carga física, emocional, porque el estar expuesta también en esos trabajos tanto al maltrato, al abuso, y que muchas veces no se reconocen ni los derechos mínimos. Por ejemplo, hay personas que están trabajando en ese sector ganando 600 euros, 700 euros y algunas 500. Ya el sector de cuidados, incluso siendo uno regularizado, pues ya existe una discriminación en el trabajo de cuidados, porque la mayoría pues lo realizan mujeres empobrecidas, ¿no? No es valorizado en la sociedad, es un trabajo que se considera que no es trabajo y desde ahí no existen unos derechos, digamos, igualitarios con respecto al resto de trabajadoras y trabajadores. Y no creo que sea casual que la ley de extranjería limite el derecho a la movilidad, pero también el derecho a trabajar con el mismo amparo de los derechos laborales que las demás personas que tienen residencia o que tienen nacionalidad aquí. Porque me parece que mucha del sistema económico y de cómo se mueven también los cuidados y otras formas de sostener la vida en este territorio recae en las personas migrantes que no tienen papeles. Y ese es el caso de las trabajadoras del hogar, pero también de la gente que recoge la fruta y de mucha gente que hace horas en bares y que hace un montón de horas de cuidados y de otros trabajos aquí y que no cotizan y que no se les paga como deberían y que además se les trata mal y pareciera que les hacen un favor contratándoles o dándoles un trabajo que además es un trabajo de miseria que a duras penas te da. Pero la pandemia ha hecho que la brecha de desigualdad crezca y que digamos, estas situaciones se agraven más, o sea, que se noten más en las vidas de las personas, y lo hemos sentido directamente, ese abandono, que no hay acompañamiento a las personas, ninguna ayuda para las personas que no tienen papeles, que no están regularizadas, no existen, son invisibles. Y prácticamente hay mucha gente que está prácticamente levantando la economía, porque somos parte de la economía de este país.
Otro de los temas de agenda que creo que son esenciales de la agenda antirracista es poder acabar con las muertes en el Mediterráneo, que yo creo que además son responsabilidad del Estado español en este caso y de la Unión Europea. Lo que ocurre en las fronteras yo creo que nadie lo sabe, porque yo creo que lo mínimo que nos cuentan es que están muriendo un mogollón de personas, mogollón. No me acuerdo exactamente de las cifras, pero todas estas personas que están muriendo en las Mediterráneas, si fueran personas de color de piel blanca, el mundo estará temblando ahora mismo. Debería estremecer a toda la población, porque que se muera gente en la puerta de tu casa, que sería lo más parecido, a mí me parece una cuestión horrible. Otro tema que me parece esencial dentro de la agenda es poder hacer responsable al Estado español y a su gobierno de todo el maltrato y de todo lo que están viviendo los menores no acompañados en España. Hay un ataque deliberado de partidos políticos de extrema derecha y racista y fascista en el Estado español que tienen representación institucional y que utilizan los aparatos del Estado para reprimir y para divulgar campañas de odio, de discriminación y abiertamente racista en contra de menores que además se supone que están tutelados y bajo la protección del Estado español. El racismo para la gente es como si te dicen vete en tu país, en la calle, o te pegan en la calle, pero el racismo institucional es que es chungo, ¿no? Para mí el racismo institucional es todo el aparato que opera desde el Estado, pero también desde las instituciones instaladas formalmente en un territorio. Y esto puede ser la academia, por ejemplo, el gobierno mismo, los ayuntamientos, pero también otras organizaciones, la misma Cooperación al Desarrollo, organizaciones no gubernamentales. Entonces, el racismo institucional, ¿por qué es violento? Pues a ver, si no te parece violento, por ejemplo, el que tú estés andando tranquilamente por la calle y de pronto te paren y te pidan documentación, que simplemente por el hecho de no tener papeles y digan, pues te metemos en una cárcel, simplemente porque no tienes papeles. No es que hayas matado a nadie, no es que hayas robado, no, porque no tienes papeles. El racismo que hace más daño es el racismo institucional. Hay miles de personas que están muriendo, cayendo así como moscas, ¿no? Es que yo digo siempre que el racismo institucional está matando más que el coronavirus, así que... Pero como matan a vidas negras o vidas no blancas que no les importa. Entonces, pues te mata, te asesina y todo el mundo se queda callado. Tiene que ver además con poder revisarse cada quien los privilegios que tiene y la responsabilidad que tiene en el sistema racista que se sostiene. A veces cuando hablamos de esta situación del racismo y cuando hablamos, digamos, que nosotras no estamos de acuerdo en lo del 12 de octubre, nos cuestionan y nos dicen, pero es que eso es algo del pasado, que ya pasaron más de 500 años, que no es algo del presente. Pero es que en realidad lo estamos viviendo en el presente, o sea, que no es algo del pasado. Existen todavía esas extracciones de los recursos y también ahora del recurso humano, que nos vemos obligadas a venir al norte a trabajar, ¿no? Yo creo que es importante el reconocer, ¿vale? Porque nosotras aquí lo que vemos es que se celebra una invasión, se celebra digamos un saqueo. Necesitamos un reconocimiento y una reparación también, porque es algo de lo que no nos hemos recuperado. Entonces no creo que sea una cosa menor la celebración del 12 de octubre, porque me parece que es una reafirmación que se tiene de que este sistema, que es absolutamente racista, tiene sentido y debe seguir. Se sigue pensando que Europa es la medida del mundo, que Europa es la que marca la pauta de cómo pensar, de cómo hacer y de cómo actuar en términos generales, desde tu vida cotidiana hasta cómo dirigir un país o cómo organizar una sociedad. España tiene una cultura racista, una educación racista, idioma racista, así que el racismo está interiorizado aquí en España, porque la educación que les dan, por ejemplo, yo creo que aquí no les enseñan en realidad lo que hizo Cristóbal Colón en América, por eso lo celebran, ¿no? Tampoco no les enseñaron lo que hicieron los españoles en África en el tiempo de las Capri. Yo creo que ahí tiene que empezar. Yo creo que escuelas antirracistas o algo así es necesario. Porque yo en el colegio, a mí nadie me enseñó a Fanon, en el colegio nadie me enseñó a Shehan Tayob, por ejemplo, en el colegio nadie me enseñó a Angela Davis o a Sata Sakur,
¿no? A todas estas personas líderes del movimiento antirracista, del movimiento anticolonialista, ¿no? Nadie me enseñó por qué ahora McDonald's, Burger King, Amazon y todas estas empresas están explotando mi país. Creo que estos son parte de los temas esenciales. Es una agenda muy grande porque, claro, tener una agenda antirracista, eso significa estar en contra de un sistema, pero no solo del sistema racista, sino también del sistema capitalista y del sistema patriarcal. A mí me parece que la agenda antirracista tiene que ser interseccional y tiene que cruzar y además cuestionar todos esos sistemas que son los que sostienen las desigualdades tan profundas. Bueno, yo creo que el antirracismo se puede definir de muchas maneras, pero yo creo que ahora mismo o eres racista o eres antirracista, ¿no? Y yo creo que ese antirracismo es todas las luchas que se están desarrollando por la igualdad de todas las, no diría raza, porque para mí las razas no existen, etnia diría, para la igualdad de todas las etnias del mundo. Ya no solo busca la igualdad, ¿no? Sino también busca la reparación y la educación en términos de coloniales, ¿no? Porque no puedes erradicar el racismo simplemente social o el racismo político, porque al final todo es estructura que nos impide a las personas racializadas seguir avanzando en la vida en general. El antirracismo tiene que ser una práctica de vida también, tiene que ser una forma de hacer política que va desde, no solo desde el discurso, sino también desde cómo integramos y discutimos y reflexionamos en los movimientos. Yo creo que para que haya un cambio profundo en el Estado español, pero en cualquier territorio, no es fácil ni ocurre de un día para el otro. Y creo que tiene que ver con el cambio que se tiene que hacer en términos de cómo funciona la sociedad y de las creencias culturales que tenemos arraigadas también. Pero creo que por algún sitio hay que empezar, y hay que empezar ya, de hecho llegamos tarde. Hay gente que se está muriendo precisamente porque la está asesinando el sistema. Yo creo que cada una pues tendríamos que concienciarnos y juntarnos y luchar juntas, concienciarnos que unas tienen privilegios y que otras están en otras situaciones difíciles, que no es lo mismo ser una persona también migrante o racializada, no es lo mismo, porque no nos atraviesan las mismas violencias. Y yo creo que la vida de todas vale. Visibilizar todas estas situaciones de violencia, como muchas veces han estado como debajo de la alfombra y que lo sufrimos en los cuerpos, pero que no salen a la luz, y creo que es necesario visibilizarlo desde nuestra perspectiva y no desde la que cuentan los medios de comunicación, sino que también de lo que sentimos, ¿no? Educar eso desde el antirracismo, crear políticas sociales antirracistas y dejar, por favor, de criminalizar y violentar. Que no es una petición de deja de criminalizarme o acéptame, no, porque yo me acepto y yo estoy aquí y ya simplemente por el hecho de estar estamos resistiendo, estamos revolucionando, ¿no? Porque prácticamente la lucha tiene que ser desde abajo también para poder hacer esos cambios, también obligar a los políticos también a sentarse y a hacer políticas en favor de las personas, poner la economía digamos, a las personas, ¿no? Poner los cuidados en el centro, también las vidas de las personas, que sea más importante. Solo nos puede salvar la movilización social, la organización y la profunda solidaridad entre los movimientos y entre los territorios. Es una lucha que tenemos que hacer, da igual la forma, da igual cómo, cuándo, pero bueno, cuándo no, tiene que empezar hoy.